Hola mis queridos amigos, quiero invitarlos a que se unan a mis redes sociales. En Facebook como Iván Darío Moreno, Instagram como @profe Iván Moreno y en mi canal de YouTube, Sion TV Internacional. Allí encontrarán mucho contenido interesante para todos, para grandes, para chicos, para todos. Entonces allí los espero. Hola, muy buen día a todos. Les habla Iván Darío Moreno. Quiero invitarlos a todos a un seminario muy interesante sobre mitos y realidades del sueño el próximo 18 de diciembre, de las 9 de la mañana, hora de Colombia, hasta las 6:30, hora de Colombia. Va a ser un día completo de temas súper interesantísimos porque el sueño es algo que de pronto ignoramos o no le prestamos mucha atención, pero si queremos tener una mejor salud, necesitamos realmente ponerle más atención a cómo dormimos. Entonces, en este seminario, pues les voy a explicar a ustedes un poco sobre la biología del sueño, qué es dormir, cuáles son las etapas del sueño, eh, qué es lo que pasa durante el sueño desde el punto de vista biológico, qué es lo que debemos hacer para tener un sueño más óptimo, qué es lo que no debemos hacer antes de dormir, la relación del sueño con el estrés y la ansiedad, por qué muchas personas sufren de insomnia, porque a veces se nos dificulta dormir, o sea, todas estas cosas las hablaré en el seminario, porque es importante que hoy en día nosotros entendamos el valor de dormir bien, tener un sueño óptimo. Entonces, si quieren más información, dejen sus datos y los estaremos contactando. Los espero pronto en este gran seminario sobre mitos y realidades del sueño. Hola, muy buen día a todos. Les habla Iván Darío Moreno. Soy el rector de Zion International University. Quiero contarles que ya abrimos matrículas para nuestros programas de pregrado. Pueden entrar a la página de www.ziu-almedioonline.org. Allí encontrarán toda la información de nuestros programas de pregrado, también de las certificaciones y cursos libres. Los espero. La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Por tiempo, pues no podemos contestar todas las preguntas. Hay algunas preguntas que sí fueron repetitivas. Hay otras preguntas que
se van a resolver realmente en el curso online y hay otras preguntas que las vamos a resolver ya durante el día de hoy. Entonces, vamos a terminar la sección número, antes de salir a comer, vamos a hacer la sección 4, página 25. Sección 4, página 25. Tenemos una actividad inicial. ¿Qué función desempeñaban las murallas de una ciudad? B. ¿Qué medios de transporte se usaban en los tiempos bíblicos? C. ¿Qué conoce sobre la antigua Jerusalén? Entonces, 1 minuto y medio para que discutan las preguntas con sus compañeros. Bueno, ¿cómo les fue? Entonces me gustaría que vean, en su material deben tener alguna foto, algún gráfico de la antigua Jerusalén. Esa que ustedes ven aquí en pantalla está en español, tal vez en los otros idiomas no sea tan completa, pero es más o menos parecida. Entonces, quiero que miren en la pantalla, pues para que se imaginen un poco cómo era la antigua Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que ha tenido varios nombres desde la antigüedad, es decir, desde la época de Abraham, cuando Abraham llegó a Canaán, en lo que hoy en día es Jerusalén, ahí estaba, digamos que la ciudad antes de llamarse Jerusalén. Esa ciudad tuvo diferentes nombres. Entonces, obviamente, lo que ustedes ven en pantalla es la Jerusalén ya después de mucho tiempo, cuando creció, ¿sí? Ya estamos hablando de la época del Nuevo Testamento. Entonces es muy importante que ustedes sepan, como cualquier ciudad, que una ciudad empieza pequeña y con el tiempo pues va creciendo, se va construyendo más y más. Importante que recuerden es que antes de que se llamara Jerusalén tenía otros nombres en la época de Abraham, esa ciudad, hasta cuando ya empezó a llamarse Jerusalén. Por ejemplo, Jebús era un antiguo nombre de Jerusalén. Y Luz, exacto, en la época de Melquisedec, Salem, por ejemplo. Entonces, esto que ustedes ven acá es la Jerusalén de la época del Nuevo Testamento. Aquí ustedes ven el templo. Este templo es el templo de Herodes, donde antiguamente estaba el segundo templo, es decir, el templo de Zorobabel, que cuando llegaron los romanos se volvió el templo de Herodes. Ustedes ven que detrás del templo están los montes. Por ejemplo, aquí está el Monte de los Olivos. Obviamente se llama Olivos porque está lleno de los árboles. Para las personas que han visitado Jerusalén se han podido dar cuenta de que estos montes, la geografía es un poco diferente a la geografía, por ejemplo, de estos países, ¿no? Entonces, es importante como que ver las fotos, ustedes lo pueden ver por internet, de cómo luce actualmente estos montes. Pero entonces aquí tenemos los montes, aquí tenemos el templo de Herodes, que ya lo dije, antiguamente era el segundo templo o el templo de Zorobabel. Aquí tenemos la torre Antonina, guarnición romana que quedaba junto al templo, y Pablo el apóstol fue llevado allí para ser azotado en esta torre. También tenemos acá el huerto de Getsemaní, el lugar en el que el Señor Jesucristo fue arrestado. Por aquí encontramos el hipódromo romano.
A los romanos les encantaba. ¿Hay alguien aquí que vive en Roma? ¿Nadie vive en Roma? ¿Sí? Bueno, los romanos les encantaba mucho el ocio, la diversión. ¿Saben por qué? Porque eso era una estrategia política para distraer al pueblo de los problemas políticos que tenía la ciudad. Y eso es muy interesante porque hay una frase que dice, darle al pueblo pan y circo, creo que es así. Es decir, y hoy en nuestros países latinoamericanos ocurre eso. Cuando hay un problema político, inmediatamente pongan un partido de fútbol. Toda la atención se centra en el partido de fútbol, es como la cortina de humo. Eso se heredó de los romanos. Entonces, la gente pues obviamente se quejaba de muchas cosas en la ciudad, pongámosle diversión, y los romanos fueron expertos en dar diversión. Entonces el hipódromo romano lo tenemos acá, celebraban aquí carreras de caballos. Aquí detrás tenemos un valle, el Valle de Cedrón. Por aquí a la derecha, sí, a la derecha de ustedes, tenemos la charca de Siloam, un túnel de agua cuyo origen está en el Valle de Cedrón. Los romanos eran expertos en construir acueductos. Incluso aquí en Europa todavía se encuentran acueductos antiguos romanos. Ellos eran expertos arquitectos. Es muy importante que ustedes sepan que cuando ustedes van a Jerusalén, hay muchos sitios, es decir, esta es la Jerusalén antigua, pero cuando ustedes van a Jerusalén, pues obviamente está todo más construido y de pronto había menos casas en esa época. Si ustedes ven en las casas, ustedes ven las terrazas de las casas como lo que vimos ayer, ¿recuerdan? Entonces, hoy en día, ustedes cuando van a Jerusalén, ustedes van a ver que ya por la tradición de la Iglesia Católica han construido muchas iglesias supuestamente encima de donde ocurrieron muchos eventos históricos. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que este gráfico no se va a parecer mucho a lo que ustedes van a ver de pronto en Jerusalén, porque ha cambiado muchísimo, pero es como para que nos imaginemos un poco cómo era la ciudad en la época del Nuevo Testamento. Por ejemplo, acá tenemos la colina del Calvario, que es el Gólgota, donde dice que probablemente fue allí, en esa colina, donde fue crucificado. Aquí tenemos otro palacio de Herodes, tenemos el Teatro Romano, ¿sí?, donde se hacían espectáculos. Entonces eso es un poco para que ustedes vean cómo era la antigua Jerusalén. Ahora, las ciudades, creo que tengo aquí fotos. Bueno, eso es una fotografía de la actual Jerusalén. No sé si ustedes sepan cómo se llama este muro. El muro de los lamentos, el muro de las lamentaciones. Ese es el único muro que quedó del antiguo muro de la época de Zorobabel. Y como fue lo único que quedó, pues se volvió un lugar sagrado para los judíos. Los que han tenido oportunidad de conocerlo, en el muro se hacen a un lado hombres, a un lado mujeres, hacen muchas oraciones e incluso dentro de los huequitos del muro ponen como plegarias en forma de papel, los ponen allí. Entonces es un lugar sagrado para los judíos. Y allá en el fondo ustedes ven este símbolo sagrado para los musulmanes. ¿Y cómo se llama eso? Exacto. Entonces Jerusalén pues es una ciudad
que reúne varias religiones en un solo lugar y también pues es una ciudad donde hay muchos conflictos, ¿no? De tipos político-religioso. Y acá creo que tienen ustedes un croquis de la ciudad. Entonces, exacto, aquí está la cúpula de la roca, que es esta misma, la mezquita, y aquí ustedes van a encontrar la ciudad antigua, y aquí ustedes van a encontrar, bueno, los diferentes barrios. Ustedes tienen el barrio judío, el barrio cristiano, el barrio armenio, y tienen todo, la ciudad está totalmente amurallada. Todas las ciudades en la antigüedad eran amuralladas. Amuralladas, ¿por qué? Porque es la manera de defenderse de los ataques de algún pueblo conquistador. Entonces, para tener acceso a la ciudad se hace por diferentes puertas. Tal vez ustedes no alcancen a verlas, pero aquí tenemos la puerta de Herodes, la puerta de Damasco, la puerta nueva, la puerta de Jaffa, la puerta de Sión, puerta de los desperdicios y la puerta de los leones. Los únicos accesos a la ciudad por esas puertas. En la antigüedad había horarios, es decir, la puerta se abre a tal hora y se cierra a tal hora. Todo para proteger a los habitantes de la ciudad. Estas puertas cumplían también una función social. ¿Por qué? Porque eran estas puertas donde se paraban, por ejemplo, los profetas a transmitir sus mensajes. Por ejemplo, el profeta Jeremías se paraba en una de estas puertas a dar el mensaje. ¿Por qué? Porque como la gente entra y sale de la ciudad, pues es el lugar más adecuado para que la gente oiga el mensaje. Entonces, imagínense ustedes al profeta Jeremías en la puerta hablando que viene la destrucción, que vienen estas cosas, y pues las personas que entraban y salían, pues ¿qué pensaban? Esta persona es un loquito. ¿Sí? Porque eso pensaban, que era un loquito. Hay muchas películas. Cuando ustedes ven películas sobre ciudades amuralladas, no sé si ustedes de pronto recuerden una escena que hay una ciudad amurallada, por ejemplo en la época griega, donde hay una persona hablándole a la gente: andamos en pecado y los dioses nos van a castigar, y es el que como que anima a las masas y después llega la policía y lo toma preso, ¿sí? Eso era muy común. Por eso, en el caso del profeta Jeremías, a él no lo querían y por eso él tuvo su persecución, precisamente al pararse en estas puertas a hablar, pues, o a difundir el mensaje que venía para la ciudad. Pero es muy importante saber esto, lo de las puertas. Bien, ¿qué otras cosas necesitamos saber sobre las ciudades? Las ciudades, pues, también tenían sus pozos. Las ciudades también tenían accesos subterráneos, ¿sí? Para poder pasar de un lado al otro sin necesidad de pasar por la ciudad como tal. Entonces había como también canales subterráneos. Y muchos de esos canales subterráneos se han encontrado, se han desenterrado. Y todo el agua pues se traía por medio de estanques, había pozos naturales cerca. Y como les dije, los romanos fueron expertos en hacer acueductos. Entonces, en ese momento estamos en el Nuevo Testamento. Bien, entonces en su material tenemos en la página 27, también tenemos unos dibujos. En el primero tenemos un ejemplo de un pozo antiguo. ¿Sí ven que es una roca, una piedra? Y al lado tenemos los restos de una ciudad antigua.
Entonces, las ciudades antiguas nosotros ya se las habíamos, bueno, yo ya les había mostrado y en su material ustedes tenían cómo las casas estaban unidas una contra la otra, había terrazas, entonces era muy fácil poder andar de casa en casa por las terrazas. Y eran casas de un nivel a su máximo 2 niveles. Y ese segundo nivel había una habitación que se llamaba el aposento. Ese era el famoso aposento alto porque quedaba en un segundo nivel. Y también algo que encontramos en estas ciudades son los mercados, que hoy en día todavía existen. Entonces ustedes tienen, por así decirlo, una plaza central y en esa plaza ustedes tienen el mercado. Entonces ahí ustedes ven todo el comercio. Por ejemplo, en esta foto ustedes ven que tienen, venden de todo, venden diferentes tipos de comida, diferentes especies. Jerusalén se volvió una ciudad cosmopolita, es decir, venían comerciantes de otros lugares. Entonces los mercados se podían ver cosas exóticas, es decir, cosas que no eran nativas de la región. Entonces podía uno ver cosas, por ejemplo, traídas desde la India, telas, sedas. Obviamente todo esto tenía un costo, es decir, había que tener la manera, el poder adquisitivo, pero entonces estos mercados eran muy, muy importantes. Otra cosa que se me olvidó decirles es que en las puertas y también alrededor de los pozos eran lugares de socialización, ¿sí? Allí es donde la gente llegaba a hablar, a socializar, ¿sí? Como existía mucho foráneo entrando a la ciudad, pues los extranjeros eran fácil de reconocerlos. ¿Cómo? Precisamente con su forma de vestir, con su forma de hablar, ¿sí? Es decir, con su acento. Entonces, en las costumbres del Medio Oriente, de pronto cuando ustedes conocen a una persona por primera vez, ¿qué es lo primero que ustedes le preguntan? Sí, por ejemplo, ¿de dónde es? ¿Cómo te llamas? En Medio Oriente, la fórmula para entablar una conversación es un poco más compleja. Hay una salutación más compleja, ¿sí? Por ejemplo, hay contactos físicos más complejos. En Medio Oriente ustedes ven, por ejemplo, que los hombres se saludan de beso, ¿sí? Esos son salutaciones. También se pregunta mucho sobre, sí, de dónde vienes, pero como que hay más información. Es decir, el ritual para conocer a alguien es muy diferente al ritual que de pronto utilizamos nosotros. O sea, estoy hablando del ritual social, cultural, cuando encontramos a una persona por primera vez. Es decir, podríamos quedarnos, no sé, 10, 15, 20 minutos saludando a alguien, ¿sí? Y eso puede explicar un poco cuando a los discípulos se les ordenaba, si encuentran a alguien en el camino, no lo salude, porque el ritual es muy largo, es de 15, 20, 30 minutos. Entonces se pierde tiempo. Ese es del tema 4.3, las travesías y los viajes. Hoy en día viajar es un placer, ¿cierto? La gente viaja por cuestiones de negocios, por turismo, ¿sí? Normalmente es placentero viajar, pero en esa época viajar no era nada placentero, porque era peligroso. Cuando ustedes viajaban se podían encontrar con ladrones, podrían encontrarse fieras, era peligroso viajar. Y si ustedes viajaban por mar, era también muy peligroso viajar por mar, porque el barco podría naufragar. Entonces viajar no era nada placentero.
Entonces, cuando ustedes leen, por ejemplo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ustedes dicen, ay, tan bonito, yo quisiera estar en esa época. No, eso empezaba el nerviosismo, el pavor, porque era enfrentarse a ladrones, era enfrentarse a fieras, era enfrentarse a las condiciones climáticas. ¿Por qué? En esa época no había hoteles. No había hoteles. O sea, dicen, no, en el camino si me canso me quedo en uno. No había nada de eso. Entonces sí había lugares donde la gente normalmente se quedaba a dormir, pero obviamente un lugar donde las condiciones eran muy, no eran cómodas, ¿sí? Y no cualquier persona podía entrar allí. O sea, el dueño del lugar tenía que aceptarlo o no. Entonces no era fácil y no era un lugar donde hubiera comida o bebida, o sea, no era una condición fácil. A muchos les tocaba incluso dormir con los animales porque era el único lugar donde había. Es decir, viajar no es fácil. Entonces, si ustedes tienen amigos por el camino, pues es más fácil porque ustedes dicen, bueno, tengo la casa de un amigo que me puede hospedar. Pero no, viajar en esa época no era nada fácil, nada fácil. Bien, entonces ya hablamos un poco de los viajes. Como les digo, esto es como un resumen porque ya en el curso online ustedes tienen más información, más detallada sobre las ciudades, pero aquí como que quise hablar así como de los puntos importantísimos que tuvieran en cuenta. Ya hablamos de los viajes por mar. En la época del Nuevo Testamento, Roma tenía algo particular, porque es que ya en la época del Nuevo Testamento se habían construido ya muchas carreteras. Antes eran muy poquitas las carreteras, es decir, no había caminos claros y eso hacía que viajar fuera incluso más difícil todavía. ¿Por qué? Porque como no había como caminos, por así decirlo, pavimentados, entonces ya había ciertas rutas que la gente ya se conocía, pero obviamente eran rutas peligrosas, etcétera, etcétera. Ya en la época romana empezaron, digamos, a hacer rutas más asequibles y como Roma era la capital, Roma era la capital del imperio, todos los caminos llegaban a Roma. De ahí sale la frase, todos los caminos conducen a Roma, porque ya los caminos sabían que llegaban allá. Ya en el Nuevo Testamento, digamos que ya teníamos caballos como medios de transporte. Muchas travesías se hacían a pie, muchas travesías se hacían en otros tipos de animales como los mulos, que ese es como el animal o el medio de transporte más común, el asno o los mulos. En algunos lugares existía camellos, en algunos lugares, pero es que el camello es más en otras regiones, ¿sí? Por ejemplo, más como hacia la península arábiga donde se monta el camello, pero ya lo que es Israel hacia el norte era más común los asnos y los mulos. Bueno, entonces les voy a dar 1 minuto y medio para que ustedes, página 28, ya para cerrar esta sección, respondan las preguntas con sus compañeros.
La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buen día a todos. Les habla Iván Darío Moreno. Quiero invitarlos a todos a un seminario muy interesante sobre mitos y realidades del sueño el próximo 18 de diciembre, de las 9 de la mañana, hora de Colombia, hasta las 6:30, hora de Colombia. Va a ser un día completo de temas súper interesantísimos porque el sueño es algo que de pronto ignoramos o no le prestamos mucha atención, pero si queremos tener una mejor salud, necesitamos realmente ponerle más atención a cómo dormimos. Entonces, en este seminario, pues les voy a explicar a ustedes un poco sobre la biología del sueño, qué es dormir, cuáles son las etapas del sueño, eh, qué es lo que pasa durante el sueño desde el punto de vista biológico, qué es lo que debemos hacer para tener un sueño más óptimo, qué es lo que no debemos hacer antes de dormir, la relación del sueño con el estrés y la ansiedad, por qué muchas personas sufren de insomnia, porque a veces se nos dificulta dormir, o sea, todas estas cosas las hablaré en el seminario, porque es importante que hoy en día nosotros entendamos el valor de dormir, dormir bien, tener un sueño óptimo. Entonces, si quieren más información, dejen sus datos y los estaremos contactando. Los espero pronto en este gran seminario sobre mitos y realidades del sueño.